Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, amigos. Creo que hay muchas historias de contar. Preparados para un viaje lleno de emociones. ¿Sabéis cuál va a ser el protagonista inicial de esta emisión? Ron DiFrancesco. Estoy seguro que nunca ha habido nadie que lo mencione en España, nadie que haga un reportaje sobre lo que a él le ocurrió, y sin embargo, creo que su experiencia vital nos va a enseñar cosas. Vamos a ver, imaginemos a Ron DiFrancesco, un hombre de mediana edad, situado frente al ordenador en el piso 84 de un moderno edificio. Trabaja en Eurobrokers. Es una persona que tiene profundas convicciones religiosas. A las 8:46 de la mañana se escucha un gigantesco estruendo. Tiemblan hasta los cristales. Algo ha ocurrido. Incluso un compañero en el pasillo, otro broker, le dice: Ron, sal de ahí. Sal inmediatamente. Sin embargo, algo le pasaba a ese hombre, Ron DiFrancesco. Una persona normal, con cierto éxito en los negocios. No se movió. Algo lo mantenía sentado. Al mismo tiempo, las personas, ya sin ningún tipo de disimulo, estaban corriendo por los amplios pasillos, gritando, haciendo incluso aspavientos. A las 9:03 de aquella mañana hay un segundo impacto. Brutal, terrible. Se quiebran algunas ventanas. Fuego. Incluso placas de cerámica del techo empiezan a caer. Él recuerda solo una cosa: salió despedido. Una enorme fuerza lo apartó de esa sala que de inmediato dejó de existir. Se veía el cielo de Nueva York. Simplemente su hogar de trabajo en los últimos 15 años había sido borrado de un plumazo. Al parecer, algo ha impactado entre las plantas 77 y 85. Ahí se encontraba el Fuji Bank. Algo tremendo ha tenido que ser. Todo se tambalea. Da la impresión de que el cielo se ha caído sobre las cabezas de aquellos trabajadores. Solo se escuchan gritos. Hay algunas personas tumbadas en el suelo. Algunos sollozan. Hay quien ha adaptado una posición fetal. No hay luz, solo humo. Algunas luces, luciérnagas casi, linternas, se mueven ahí abajo. Ron DiFrancesco se ha asomado a lo que era el hueco del ascensor. Desde ahí ve un abismo por donde empieza a subir una lengua de fuego. La gente sube y sube, buscan la azotea de ese gran edificio. Son las 9:09 de la mañana. Creen que allá arriba van a ser liberados por bomberos o helicópteros. Alguien que les va a ayudar. Ha ocurrido lo imposible y sin embargo, Ron, sin saber por qué, toma un giro contrario. Empieza a descender. Baja por las escaleras. Solo hay humo y más humo. Le cuesta respirar. Él llevaba una humilde mochila siempre al trabajo, donde guardaba, como hacen en Nueva York casi todos los ejecutivos, su sándwich, su pequeña ensalada. Y con esa mochila va avanzando, poniéndosela en la cara y evitando el humo. A las 9:11, Ron DiFrancesco está bajando hacia la planta 81, donde se ha producido el impacto. Va solo, se va tropezando con cuerpos que están en el suelo. A alguno le da una pequeña patada. No se mueven. Él no lo sabe, pero son compañeros muertos. Se cruza con una última comitiva. Son las 9:12. Hay una persona con una linterna que está acompañando a un grupo de 20 personas. Las está guiando y le indica a Ron, casi le ordena, que tiene que subir con ellos. Es la única salida. El fuego ha hecho una especie de cuadrado y más allá de la planta 77 todo es destrucción, infierno, muerte. Ron DiFrancesco, como si fuera un autómata, en vez de ir hacia la azotea, que estaba relativamente cercana, continúa bajando. Se enzarza a golpes con el personaje de la linterna, lo aparta de su camino. Continúa. Pero llega un momento en el rellano del piso 79, entre el 79 y el 78, donde una columna de humo tan densa no le deja ni ver ni respirar. Pierde su mochila. Y entonces piensa en su familia. Le entra el humo por los ojos, la boca, los oídos.
Detecta que hay una mujer tumbada en el suelo que también ha debido parecer. Sabe, es consciente de que va a morir. Y entonces adopta esa posición fetal. Debe ser algo instintivo. Entre el humo, el calor y la sensación de que el fuego está avanzando en su dirección y que ha cometido un error imperdonable, en vez de salvarse como los demás que han huido hacia la azotea, Ron sabe que ha acabado su vida. En ese instante, Ron DiFrancesco asegura que oye una voz, pero allí no hay nadie. Realmente no hay nadie en 77 plantas más abajo. Esa voz le dice: ¡levántate! Ron no sabe qué ha escuchado. ¿Es una alucinación? ¿Es la sensación del desahucio total? Abre de nuevo los ojos y distingue un pequeño punto de luz. Pero intuye, luego lo sabrá, que ahí no hay nadie vivo con una linterna. Y de nuevo, algo imperativo, no amable. Una voz y la sensación de que unas manos le cogen del jersey verde que portaba. Le cogen casi de los hombros. Y vuelve a escuchar nítidamente: ¡levántate! Entonces Ron DiFrancesco empieza a correr detrás de esa luz, como un loco, haciendo caso a lo que no es solo una voz, sino lo que definió en el juicio como una presencia física. ¿Quizá una mujer? Lo llevaba en volandas. Tenía que tomar en cada planta una determinación. La puerta A quizá significaba la vida, la puerta B, la muerte, el fuego. Así, 75 pisos. Ron tomó decisiones increíbles que le salvaron la vida. La probabilidad imposible. Cuando llegó al suelo, oyó un rugido. Notó que el humo poco a poco se iba filtrando, que podía respirar. Aquella luz justo desaparecía. Hacia el piso 13 o 14. Había pasado lo peor. Nadie puede entender cómo una sola persona atravesó decenas de pisos en llamas, sin estructura, con los techos caídos. En el piso 13, justo cuando esa luz desaparece, empieza a ver cosas que caen fuera. Son personas, son compañeros. Es la gente de la azotea que se está arrojando al suelo. Ron DiFrancesco, exactamente a las 9:50, después de estar 49 minutos envuelto en llamas, entiende lo que está pasando. Aquella presencia, sea lo que sea, le ha abandonado justo cuando ya está a salvo. Pone el pie en el asfalto. 9 segundos después, se derrumba la segunda torre. Ron DiFrancesco trabajaba en el piso 84 y aquel día era un 11 de septiembre del año 2001. Es la última persona que salió con vida de aquel infierno. Él cree que simplemente una presencia le salvó. De esas presencias hablamos esta noche. Hay un estudio que llama a este tipo de experiencias la presencia o el factor del tercer hombre. 1:18, esto es Milenio 3. Estamos dispuestos a vivir una noche de experiencias. ¿Qué le pasó a Ron DiFrancesco? ¿Su propio cerebro generó esa ilusión? Hay un momento de angustia definitiva donde el hombre crea una ilusión para salvarse en una situación absolutamente límite. Él fue mucho más honesto, más sencillo. Dijo que era un ángel. Un ángel que le hizo girar en contradirección y ser la única persona de aquellas plantas que se salvó. Nadie que descendió, sobre todo entre las plantas inferiores 39 a la 31 de la segunda torre gemela, antes del colapso, vivió. Las personas con las que se cruzó en última instancia y que le obligaban, como es lógico, a que formase parte del grupo, todas murieron. Ron no puede olvidar sus caras, a pesar del humo, de los escombros, del fuego. Lo tiene marcado en lo más hondo del alma, pero para él fue un ángel. Muchas noches, aunque no ha vuelto a escucharlo, sigue pensando en por qué a él, por qué esa actitud extraña, incluso en el momento, en aquel instante en el que el Boeing estrellaba su estructura contra la primera torre gemela. Todo tembló. La gente evidentemente estaba viendo y él no quiso ni mirar. La única vez que observó lo que pasaba fuera de esos cristales fue para ver a la gente que se lanzaba al vacío, imágenes que dieron la vuelta al mundo.
Hemos visto 1000 veces las escenas, pero no conocíamos la historia de Ron. Simplemente un ángel que cuando estaba en posición fetal, rellano de la planta 79, le dijo: levántate. Lo curioso es que más de una vez hemos escuchado historias parecidas, aunque hay que decirlo, no tan espectaculares como la de Ron DiFrancesco. ¿Dónde ha aparecido esta investigación? Este primer caso, en un libro, en un estudio, en un ensayo de John Geiger, un periodista canadiense de amplísima experiencia en el mundo del alpinismo, la exploración, la aventura, que empezó a compilar sucesos parecidos a este, y se dio cuenta que el lugar o entorno social donde estas presencias vigilantes, este factor extraño que hacía salir de ese límite a algunas personas, era precisamente, por ejemplo, en la alta montaña. Nadie en España lo ha entrevistado, pero aquí tenemos a John Geiger. Hemos podido hablar con él y nos habla de esto que nos sorprende, que tiene mucho que ver con los misterios. Él lo llamó simplemente, como hemos dicho, factor tercer hombre, porque muchos casos de alpinistas y montañeros que vamos a recordar eran 2 perdidos en la luz de nieve, o 2 perdidos en la cueva submarina, sin salida. Imaginaos estar nadando dentro de un laberinto de cuevas y saber que tu cabo de salida se ha perdido. Y aquellas personas tenían la sensación, mucho más allá de lo audible o lo físico, de que alguien les acompañaba, ese tercer hombre. Pero ¿quién es el tercer hombre? ¿Qué opináis vosotros? Escuchamos, si os parece, a John Geiger, el explorador, el investigador, el analista que ha abierto una brecha nueva en el mundo del misterio. Este es el misterio. Creo que mi libro ha probado que esta es una experiencia muy común, que mucha gente ha tenido estas vivencias, personas de todo el mundo, personas de diferentes estados y de diferentes culturas. Todos han descrito haber tenido estas experiencias, pero la pregunta ¿es todo ello una prueba de la existencia de ángeles de la guarda? Bien, las personas que son creyentes y tienen fe podrían llegar a esta conclusión, pero eso no es algo que yo pueda probar. Pero sí te puedo decir que hay estudios neurológicos recientes e interesantes que sugieren que hay una parte de nuestro cerebro que es responsable de crear una sensación de tener a alguien cerca, de una compañía invisible. Como siempre hay una encuesta en ikerjimenez.com, una pregunta directa que si queréis podéis responder. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas. Vaya historia, la de Ron DiFrancesco. ¿Qué hemos preguntado? ¿Qué ha puesto Guillermo León en la web? Pues lo que hemos preguntado es, ¿crees que hay entidades que nos protegen? Es muy simple contestar con un sí o con un no. Pero es entidades, nada cerebral, sino entidades ajenas a nosotros. Es que esas entidades pueden ser muchas cosas, como veremos a lo largo del programa. ¿Dónde pueden votar en esa encuesta? Pues www.ikerjimenez.com. También nuestras vías de contacto de siempre. Recordad que hemos cambiado el SMS, es 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, nuestro mail de siempre, y también a través de www.cadenaser.com nos pueden dejar sus mensajes en el acto. ¿Habéis tenido experiencias parecidas? Vamos a sortear 3 ejemplares del tercer hombre, publicado por Ariel y escrito por John Geiger. John Geiger, al que hemos entrevistado y que nos contaba cómo, sí, la ciencia en muchas ocasiones ha determinado, y esto ha sido relativamente reciente, que con ciertos experimentos sobre el cerebro humano podemos tener la sensación de estar acompañados, aunque no haya nadie. Se habló mucho de esto y luego se olvidó. John Geiger cree que el fenómeno o factor tercer hombre no tiene que ver con esas experiencias que otros doctores, como el también canadiense, si no me equivoco, doctor Michael Persinger, afirmaba. Estimulando el lóbulo temporal, resulta que teníamos 2 sensaciones. Una, abandonar nuestro propio cuerpo, emitiendo electricidad en esa zona, y otra, de que, por ejemplo, en una habitación cerrada había alguien más, alguien que no es físico. Pero Geiger cree que este fenómeno, en el que lleva indagando una década, es completamente nuevo y distinto. Of an unseen companion. Pero sin embargo esto es realmente provocado en el laboratorio. De nuevo tenemos que preguntarnos por cómo puede ocurrir esto fuera de una clínica, sin un estímulo eléctrico, sin una intervención médica.
En una situación clínica, los neurólogos e investigadores han sido capaces de inducir esta sensación, pero las personas que lo han experimentado no sintieron que fuera una compañía amistosa. La mayor parte de ellos decían que era simplemente una sensación desagradable, a pesar de que había alguien allí. No sintieron que fuera un amigo, que fuera un compañero, que fuera alguien que les ayudara o darles fuerzas. Y esto es lo que es muy diferente. Cuando la gente lo experimenta en situaciones de supervivencia, ellos creen firmemente en que este ser ha intervenido para ayudarles, guiarles y salvarles la vida. Realmente, por lo normal, no ven nada. 1:26. Nuestro compañero Noel Calero en los sonidos de esta nave. Esta nave que se va de las Torres Gemelas y acude a otro lugar de sufrimiento, aunque con distinto concepto. Estamos en la Antártida, amigos. Ahora mismo estamos en la Antártida y estamos en 1916. Shackleton, Henry Shackleton, ni más ni menos, está intentando atravesar de parte a parte este mundo helado. Es una proeza absoluta. Al final, cuando regresan victoriosos de su envite con la madre naturaleza, en tierras todavía hoy prácticamente inexploradas, imaginaos en 1916, en vez de con sofisticados equipos, con la típica zamarra Burberrys de los ingleses, empleada en estas expediciones, con apenas unas botas, unos pantalones, unas bufandas, gente de otra pasta, que duda cabe. Consiguieron su objetivo, atravesar ese mundo blanco y helado. Sin embargo, algo extrañó a la prensa. El Sir, ni más ni menos Shackleton, toda una autoridad, aseguró que habían estado acompañados. En ciertos momentos, cuando todo parecía perdido, cuando prácticamente no podían moverse, cuando el fantasma de la congelación iba subiendo por sus venas, creyeron que había un tercer hombre. Y lo declararon. Y no era algo metafórico. Hemos sido ayudados por una fuerza, no. Hablaban de un hombre o de una mujer. De alguien que, como le pasó a Rondi y Francesco, en el momento clave les dijo levántate. Y les guió. ¿Quién podía contarnos esta historia? Y varias. Mejor que nadie. Una persona a la que tenemos profundo respeto y admiración. El director de una marca realmente, es más que un programa, que ha hecho historia, que es Al filo de lo imposible. Es Sebastián Álvaro, y ha sido un placer charlar con él y recordar historias. Lo hemos hecho con otros muchos compañeros, y todos saben del tercer hombre. Es como un secreto, como una cosa contada a hurtadillas, como algo que surge hoy, esta noche, a nivel popular, pero que ellos se guardaban. ¿Qué le pasó a Shackleton? Preparaos, hace frío en la Antártida. Sebas Álvaro es nuestro corresponsal de lujo allí. 1916. ¿Qué le ocurre a aquel equipo? Pero son 45 kilómetros de glaciares, escarpaturas, subir a collados, bajarlos, y además de una marcha difícil. Y fue en esa marcha cuando Shackleton y sus hombres sintieron la presencia de otra persona que les animaba y que les llevó, según ellos, prácticamente en volandas hasta la factoría de Stromness. Es uno más de estos casos que no tienen una explicación racional, en el sentido de ninguno de ellos quiso decírselo a sus compañeros, pero todos ellos, Crean, Busley y Shackleton, sintieron su presencia, y ellos cuentan que fue fundamental para poder pasar, para poder hacer la marcha, que la marcha es muy complicada porque buscar los pasos en medio de grietas y glaciares todavía a nosotros en el siglo XXI nos resultó complicado, yendo con GPS y yendo con brújulas y yendo mucho mejor preparados bajo todos los puntos de vista técnicos y físicos que lo hizo Shackleton en 1916. Lanzábamos esa pregunta. ¿Creéis que existen entidades protectoras que nos protegen, que velan por nosotros? Pues ya están votando, Iker.
La mayoría piensa que sí, un 71,1%, y que no un 28,9%. Además, una grandísima cantidad en tiempo récord de respuestas. ¿Habéis sentido alguna vez la presencia de algo que os ha ayudado? Por fortuna no todos los misterios tienen que ser macabros o truculentos, o tienen que ver con la muerte, o nos salvan de ella. En este caso, esa sensación, alguien que nos ayuda en el último instante. La gente lo describe igual, qué sensación. Ese equipo que hizo historia y que no se lo contaron entre ellos en ningún momento, y solamente al llegar a la meta, vamos a decirlo así, a buen puerto, plena Primera Guerra Mundial, aseguran que cada uno de ellos por separado ha sentido ese factor del tercer hombre. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que. Tenemos aquí, yo creo, un material, no es que sea novedoso, porque todos los que amamos el misterio hemos ido tocando casos, historias, pero por vez primera argumentado, por vez primera convertido en auténtico análisis. Y yo creo que esta noche va a ser una de esas noches en la que vamos a comprobar cómo la gente ha vivido esto. No es una anécdota, no es un caso absolutamente individual, no es algo excepcional. Le ha pasado a mucha gente, quizá tanta gente como los que han visto otras experiencias más aterradoras, ¿no? Sí, además, como muy bien decías, tiene la ventaja de ser un misterio agradable, en cierto sentido, un misterio reconfortante. Le ha sucedido, iremos viendo una serie de casos, a gente, sobre todo que ha vivido experiencias de límite en diversos aspectos. Yo, fíjate que todo esto me recordaba una cosa que una persona muy sabia me dijo hace muy poco, y que sin ser yo una persona especialmente religiosa sí que me conmovió y me dejó especialmente impresionado. Y me dijo, mira, la vida nos hace muchos regalos. Normalmente no somos gente agradecida y los damos casi por hechos. Pero aparte de eso hay un plus. En cada vida hay un milagro. Uno y solo uno. Es posible que en algunas ocasiones ese milagro, que a lo mejor nos sucede a todos una vez en la vida, que quién sabe si alguna vez no somos ni siquiera capaces de reconocerlo cuando lo tenemos delante de las narices, quién sabe si alguna vez ese milagro toma una forma de un ser, una forma corpórea o etérea, pero una presencia que sentimos, y que todos los casos que vamos a ver esta noche la han sentido a su lado, al lado de su hombro. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te has quedado impresionado con la historia de ese hombre que trabajaba tranquilamente en la planta 84 de un edificio y que va a contracorriente. ¿Es posible que estas cosas ocurran? Yo creo que sí. Lo que pasa es que este libro abre una brecha mucho mayor. Yo pienso que dentro de 10 años, pues igual que hablamos de Raymond Moody, Vida después de la vida, de Vida después de la vida se había hablado mucho antes de que Raymond Moody escribiera aquel libro, pero no con esa cantidad de matices. En este caso es igual, se ha hablado muchas veces de Los Ángeles de la Guarda, que casi no sonaban a sorna, pero en esta ocasión no. Lo que pasa es que además él lo sitúa en una gran cantidad de ambientes diferentes. No había que irse a la Antártida. El caso de las Torres Gemelas me impresiona mucho más que el de Shackleton, Sí es cierto que cuando estás en lugares muy alejados de la civilización, sientes una sensación especial. Y eso sí lo puedo decir en primera persona, porque sí está... ¿De protección? Vamos a ver, yo por la experiencia que tengo y a nivel personal, o sea, yo no subí al Himalaya ni cosas de estas, pero sí me he hecho el Tassili, o me he hecho, por ejemplo, el desierto del Tassili en Argelia, con Cuarto Milenio, que lo vio la gente, o me he hecho, por ejemplo, la selva del Darién en Panamá, que creo que son las dos cosas más complicadas que he hecho, porque eran expediciones que eran 7 días andando, donde están muy lejos de cualquier punto poblado, y además donde si hay un accidente, si se te pasa por la cabeza, es muy, muy, muy difícil el hecho de sacarte de allí. Pues imagínate, el Darién son 6 días entre canoa y bote. Si tienes un accidente 6 días para poder que te ayude alguien, pues es muy complicado, ¿no? Yo la única vez en mi vida que creo que he sentido no sé si llamarlo Dios, o que la naturaleza me rodeaba de una forma que parecía algo más que naturaleza, fue después de llevar 6 días en el Darién, de tener los pies hechos polvo y de estar debajo de un chamizo hecho polvo, destrozado. Estaba lloviendo a mares y vi una mariposa morfo, que son unas mariposas azul metálico muy grande que tienen como 2 ojos atrás. Es muy difícil verlas en libertad. Y cuando la vi dije, Dios santo, o sea, Dios existe por ver esto. Y ahora te voy a poner el caso contrario. Estaba con unos amigos que tengo ahora mismo aquí al lado en la isla de Pascua, haciendo el idiota a una cueva,
Y bueno, Carmen es la única persona que puede contarlo. Yo creo que es la única vez en mi vida que sí he sentido decir, o sea, no me he matado de milagro. Cuando me he jugado al pescuezo, bueno, en Colombia me acuerdo una vez, por encima de la guerrilla, en helicóptero, y no he tenido esa sensación de, jamás ni en el Darién tuve la sensación de decir, me podía haber matado. Y cuando salí de aquella cueva, no sé, yo salí con la mente... No pensé nunca en lo que este señor ha escrito en este libro, ¿no? Pero pensaste que desde luego alguien te había puesto la mano al caer de una cueva. Totalmente. Pregúntaselo a Carmen, que es la única que, persona que la vio. Sino que le empujara, porque es que la columna de Juanje iba a caer sobre un pico de rocas, y en ese momento es como si algo lo empuja y lo libra de que se rompa la espalda en ese mismo momento. Yo verdaderamente creía que por lo menos se habría dañado alguna vértebra, porque la caída fue brutal, desde muchos metros, muy mala caída. Fatal. Por luego las heridas que tuvo, los moratones. Sí, la y verdaderamente sí que parece que alguien te empujó para decirte que ese no era tu momento. Y aquí podríamos decir, bueno, puede encajar en ese tipo de experiencias. ¿Es la suerte? ¿Por qué le pasa, la gran pregunta, esto es justo? ¿Por qué le pasa a Ron Di Francesco y no le pasa al resto de personas? ¿Cómo Ron pudo, en cada bajada, os imagináis, ¿verdad?, del edificio, tener que decidir entre dos posibilidades, ¿no? ¿Subo o bajo? Y siempre acertaba. Yo creo que el debate es interesantísimo. ¿Nos protege a alguien en el momento límite? ¿Sabemos, como dice Santi, reconocer la llamada? ¿Pasamos por delante en esta vida tan deprisa que vivimos y no nos damos cuenta de las señales? ¿Existen esas señales? ¿Ayuda a ser religioso? ¿Ayuda a tener la conciencia de que eso puede ocurrir? Caramba, son muchas cosas, ¿verdad? Pues seguimos investigando, seguimos indagando, seguimos ascendiendo montañas. Y lo hacemos con un explorador, Sevigny, célebre, pero que prácticamente estaba muerto. Estaba muerto hasta que pasó algo. Hay un alpinista, James Sevigny, que fue atrapado por una avalancha en las montañas rocosas de Canadá. Era un montañero americano y le acompañaba un amigo que murió. James tenía la espalda rota, tenía sus 2 brazos rotos, su cara estaba totalmente llena de rasguños. Permaneció cerca de su compañero y estaba seguro de que iba a morir. Y de repente sintió una presencia muy poderosa. No vio a nadie, pero sintió que había alguien cerca y sintió que era una mujer. Por lo que James recibió mensajes de ánimo. Por ejemplo, la presencia, en este caso bajo la forma de una tercera mujer, le dijo que siguiera el rastro de la sangre que caía de su nariz, como si fuera una flecha, y de esta manera no andaría en círculos. Si hay un factor que se repite en este fenómeno, sea cual sea, ahora es cuestión de discutirlo y de que nos preguntéis en las vías de contacto, del llamado tercer hombre, siempre ocurre cuando la persona está prácticamente desahuciada, muchas veces en solitario, y en ocasiones en circunstancias muy lejanas donde proporcionarse de la debida ayuda. Planicies de nieve, grietas, selvas perdidas. Se han dado casos incluso del tercer hombre, de esta sensación, en otro tipo de exploradores, incluso astronautas. Pero sin duda alguna el 80% son alpinistas, personas que están acostumbradas a estar en ese débil umbral entre la vida y la muerte. ¿Cómo se puede estar debajo de una luz? O con el cuerpo roto completamente, enganchado a un cordel donde sabes que hay un compañero que acaba de morir. John Sevigny declaró esto. Me di cuenta de que me había roto muchos huesos de mi cuerpo, de que tenía heridas internas, tenía hipotermia, por lo que simplemente decidí quedarme en el suelo, sabiendo que la muerte estaba cerca. Pero en un momento empecé a sentir un calor confortable. Había principalmente una voz sobre mi hombro derecho que me decía: no, tienes que intentarlo, no puedes morir. Y desde ese momento, durante el resto del día, esta voz me dio simplemente instrucciones. Era una presencia, la podía sentir sobre mi hombro derecho, pero nunca hubo imágenes. No dudan de la presencia, como Ron Di Francesco o Shackleton, está ahí, aunque en ocasiones no es la típica visión, simplemente es la evidencia de que alguien, que o es humano o pudo ser humano, está ahí para salvaguardarnos. Yo tengo un interés especial, luego me cuentas, Carmen, todo esto que contamos del ángel de la guarda, que sin duda alguna, como otras muchas cosas, era una readaptación muy antigua de algo,
Me gustaría saber de dónde nace y qué es. Pero vamos a hacer una cosa, porque al César lo que es del César. Resulta que un día, hace no mucho tiempo, Santi, cenando con Javier Sierra, nuestro compañero, él llevaba este libro, El tercer hombre, John Geiger. Y yo dije, Javier, ¿qué haces con un libro de alpinismo? ¿Qué ocurre? ¿En qué estás? Esa pregunta que todos los colegas nos repetimos siempre, ¿no? ¿En qué estás tú ahora? Y me dijo, mira, El tercer hombre. Así que es Javier, el culpable también de esta investigación, y nos contaba algo sorprendente. ¿Qué tienen en común todos estos casos de tantas épocas diferentes? Y como decía muy bien Juan G. Vallejo, en tantas ubicaciones tan diferentes. ¿Qué tiene que ver las Torres Gemelas con la estepa de la Antártida? Bueno, esto contaba Javier. Es muy importante tener en cuenta que todos estos casos se producen en situaciones extremas, con personas que están practicando actividades que les tienen, o por un momento o durante largos periodos de tiempo, profundamente aislados del mundo. La sensación de soledad, de monotonía, parece que es uno de los factores desencadenantes de esta clase de vivencias. Incluso los expertos hablan de otro fenómeno que es el fenómeno del tercer cuarto. Y lo que significa esto es que tanto si la expedición en la que uno está embarcado o el fenómeno atmosférico en el que uno se ve atrapado dura 1 hora, 1 día, 10 días o 1 año, en el tercer cuarto de ese periodo de tiempo, es decir, en las 3/4 partes del tiempo transcurrido en el que uno está en esa expedición, por alguna razón inexplicable, se producen este tipo de accesos extraños, de visiones extrañas, de sentirse acompañado o tutelado o incluso forzado a tomar una decisión que será determinante en la supervivencia de esas personas. 1:42. Hoy tenemos 3 horas intensas, os lo aseguro. Gracias por estar una vez más y después de 9 temporadas con nosotros, en estas noches de frío. Noel Calero nos trae aquí el frío, un frío gélido, un frío de las montañas más altas de la Tierra, las que ahora vamos a intentar ascender. Pero, fijaos, la sensación de tocar algo nuevo, una materia nueva o no ordenada hasta ahora, pero tampoco es tan lejano. ¿Quién no le ha pasado estando en casa cuando era estudiante o girarte rápidamente y notar que había alguien a tu lado o detrás de ti? Y uno puede decir, bueno, hay 2 posibilidades. O hay alguien a tu lado o detrás de ti, fenómeno natural. O si no hay nadie, hay una cosa por explicar, trascendental. Y posiblemente ese estudiante que está poniendo su cerebro en una situación límite, incluso a veces ingiriendo cafeína o cualquier cosa para estudiar, está en un estado alterado de conciencia. Es que luego quiero preguntárselo a nuestros amigos. ¿El cerebro está en una acción diferente al ritmo o velocidad de crucero normal? ¿Y por eso pasan estas cosas? ¿Que pasen en esas circunstancias lo hace menos misterioso? ¿Por qué las definiciones de estos personajes son siempre las mismas? ¿Os acordáis de las damas protectoras? De esas niñas perdidas en el monte. Arroyo Sujaya le encontramos a la protagonista. En Rojales, en tantos sitios, muertas en la nieve en las serranías de España, y que cuando las encuentran solo recuerdan que una especie de mujer las ha custodiado. ¿No estamos ante el mismo fenómeno? Pero por favor, subamos a la montaña antes de debatir y de escucharos. Hay mitos en la historia del alpinismo que fueron más allá. Pusieron su cerebro al límite, y en ese límite vieron cosas difíciles de explicar y que marcaron su vida. Es el caso de Hermann Bull, el alemán. Ascendía a la montaña de la muerte, que no es el Everest precisamente, es el Nanga Parbat, y le ocurrieron cosas. Sebas Álvaro nos lo cuenta. El caso de Hermann Bull en el Nanga Parbat es un poco diferente, en el sentido de, primero, Hermann Bull fue el primer hombre en subir el Nanga Parbat, que por entonces era el gran mito del alpinismo. En 1953 el Nanga Parbat era la montaña de 8.000 metros que más víctimas había cobrado y sobre todo en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial se habían producido allí pues del orden de 26 muertos o más por intentar escalar la montaña. Así que Hermann Bull en 1953 va a llevar a cabo una auténtica proeza, va a ascender en solitario, solo la última parte del Nanga, porque del último campamento salen 2, pero su compañero enseguida se da la vuelta y se queda
Hermann Bull en solitario. Y lo que sí que sabemos es que Hermann Bull va a tomar un producto, una anfetamina, que ha sido probada por los pilotos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es un alcaloide, se llamaba pervitina. Utilizó el producto al menos 2 veces, por lo que cuenta en su relato. Uno, para llegar a la cumbre, que llega literalmente, y él lo cuenta, llega a la cumbre del Nanga Parbat a gatas, incapaz de mantenerse de pie, y además llega muy tarde, ya al atardecer, y cuando se pone a bajar, enseguida en la raya de los 8.000 metros, se produce se le hace de noche, y entonces tiene que pasar una noche terrible en una repisa que si se cae al vacío, y entonces a partir de ahí empieza a sufrir alucinaciones que le llevan hasta el día siguiente, cuando ya milagrosamente consigue regresar al último campamento. El compañero que le estaba esperando le hace una fotografía de cómo llega al campamento. 2 días antes le había hecho una fotografía, y en algún libro se compara las 2 fotografías de cómo salió y cómo regresó, y realmente está irreconocible. Es un viejo como si hubiera envejecido 30 años en apenas 48 horas. El tiempo es relativo. 30 años en 48 horas. Aquel hombre había vuelto como un anciano prematuro. ¿Qué había visto? ¿Qué le había pasado en aquella noche en el Nanga Parbat junto a un abismo? Desde luego agradecemos al maestro Sebastián Álvaro, director del Filo de lo Imposible, que lo cuente, y lo cuente así. Es que esa montaña tenía su cuota de sangre y de muchos compañeros alemanes muertos. Él creyó ver los espíritus de los montañeros que habían perecido, que habían hincado el codo allí definitivamente antes de él. Y eso le llevó a una vida marcada. Hermann Bull, la noche en el Nanga Parbat. La explicación es un conjunto de ver esa persona que además, en el caso del Nanga Parbat, como en otras montañas, también se liga a los espíritus de esa gente que había muerto también, alemanes, unos años antes, y que le van guiando por el buen camino para regresar vivo al último campamento. En este caso yo creo que se juntan 3 consideraciones, que es, primero, el cansancio extremo, exhausto, que ya sabemos que se producen reacciones químicas en el cuerpo. Por otro lado, la ingesta de productos como la pervitina, y todo ello además en unas condiciones de altitud, es decir, rondando los 8.000 metros, de 7 a 8.125 metros, que es la altitud del Nanga Parbat, que hace que además se produzcan efectos en la sangre por la concentración de sangre, también la concentración de glóbulos rojos, hace que pueda darse más fácilmente fenómenos de este tipo. Esta noche dossier especial, el tercer hombre, hay mucho que debatir. En vías de contacto, Carmen, la repetimos y sondeamos un poco lo que pregunta la gente. 27640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, si nos escribís a través del teléfono móvil, a través del SMS, milenio3 con número @cadenaser.com, y también www.cadenaser.com. Si queréis votar en la encuesta, ikerjiménez.com. ¿Los datos cómo van? ¿Crees que hay entidades que nos protegen? Sí, 73,5%, no 26,5%. La gente lo tiene claro, ¿eh? Sí que hay entidades que nos protegen. Vamos con algunos de los mensajes que nos han llegado. Pinky nos decía: buenas noches, me interesa mucho este tema. No sé si habréis oído sobre los llamadores de ángeles. Es un colgante con una bolita que hace un ruido especial y ese ruido atrae a tu ángel de la guarda. Habrá que averiguar qué es el ángel de la guarda y de dónde viene. Sí, además sí que habíamos oído esos llamadores de ángeles, incluso alguno tenemos. Nos dice Anesa desde Las Palmas: no lo creo, sé que existen esas entidades que nos sobreguardan. Gracias a una de ellas está mi marido vivo. Despertó segundos antes de caer por un barranco mientras conducía. Se quedó dormido. Besos. Yo creo en San Miguel Arcángel. Cuando de la nada siento miedo y escalofríos, le pido que me mande a sus ángeles y me proteja. Y pocos minutos después, todo el extraño miedo y frío se han ido, nos dice César. Estaremos de acuerdo en que la religión o la creencia de la persona guarda un papel importante, y luego veremos cómo ha, no voy a decir deformado, pero sí puesto cara a estas cosas que pasan, cuidado, quizá mucho antes de la religión. Pedro nos decía que es transportista y en cierta ocasión, circulando por Montpellier,
se durmió y notó que le tocaban el hombro y que le decían al oído, despierta. Muchos casos de este tipo, de personas que se iban a matar en el coche y que despiertan en el último instante. Jesús nos dice, no solo son entidades, son personas que han estado con nosotros, que nos han querido, nos han visto crecer en vida y siguen acompañándonos, viéndonos evolucionar siempre. Osari dice que yo sé que mi abuelo es mi ángel de la guarda, él me lo dijo que sería y yo siento su presencia cuando tengo miedo. Tuve una experiencia extracorpórea, vivo en Madrid y él en otra provincia de España. Hola Iker y Carmen, en primer lugar plasmar mi admiración por ser seguidor vuestro. Es cierto que cuando vas por la naturaleza solo notas y puedes saber que en algunas ocasiones estás acompañado. También nos dicen que puede que sea la fuerza interior de uno mismo en un momento de supervivencia. Interesante, ya que abrimos un debate porque hay un montón de mensajes y gracias por la colaboración, tenemos que aprender algo más. Juan G. Santi, Carmen, líneas abiertas entre nosotros ahora, porque hay dos opciones muy claras, ¿no? Es el propio ser humano y su fe en su sobrevivir, esa especie de energía de reserva a la que salta y conforma esto, o hay otras cosas exógenas a la que la religión siempre ha intentado ceñir con nombres y apellidos, dibujos, cuadros, pero que no comprendemos y que están ahí. Y la pregunta que os lanzo, ¿y por qué solo algunos? ¿Solo los que son capaces de pararse, como hizo Ron Di Francesco, y observar? Pues no lo sé, pero lo cierto es que, y ciñéndonos al tema de los montañeros, en la montaña y sobre todo en la montaña, en las altas cumbres, los montañeros están acostumbrados a ver cosas muy raras. Las condiciones pues de falta de oxígeno, de agotamiento, etcétera, etcétera, pues hay testimonios de las cosas más curiosas. Ha habido gente que ha tenido alucinaciones con teteras voladoras, con caballos danzarines, pero por el espesor de la sangre, vamos a decirlo así entre comillas, y la hipoxia o la falta de oxígeno en el cerebro. Efectivamente. Pero curiosamente, cuando John Geiger entrevista a todos estos montañeros que han servido, muchos de ellos para este libro, o tiene conocimiento de las crónicas de los más antiguos, sí que le asombra una cosa. Esta gente que está acostumbrada, casi como si fuera otro compañero de viaje en la mochila, a la alucinación, el fenómeno del tercer hombre lo distinguen como algo completamente diferente. Otra cosa. Es otra cosa. No tiene nada que ver ni con las teteras voladoras, ni con los caballos danzarines, ni con cualquier otra alucinación extraña que te haga ver esas difíciles condiciones. No, es algo que de alguna forma es real. O sea, ellos lo pueden distinguir perfectamente. Y eso nos lleva precisamente a las interioridades del cerebro humano. Una de las cosas que he visto en este libro y que más me han impresionado es que, bueno, él hace todo acopio de toda clase de explicaciones posibles para el fenómeno. Y una cosa que desconocía y que la verdad es que me ha impresionado es que uno de los últimos avances en psicología infantil dice que los famosos amigos imaginarios de los niños, de 3 a 6 años sobre todo, claro, hasta ahora se pensaba que eran que los niños hacían como que tenían un amigo, y que realmente la última tendencia o el último criterio entre los psicólogos es que no es que hagan como que tienen un amigo, es que lo ven realmente, lo ven y lo escuchan con tal detalle que son capaces de imitar su voz hasta la mínima inflexión. Lo cual nos abre un camino apasionante de qué cosas todavía desconocemos de nuestro cerebro, ¿no? Yo lo que opino que hay dos factores aquí completamente distintos. Uno primero es la receptividad que tenga cada uno, sea religiosa o sea de una forma simplemente trascendente, porque por ejemplo yo no soy religioso, pero soy una persona agnóstica y muy creyente en muchas cosas. ¿Cuestión de sensibilidad, quizá? Yo pienso que es fundamental. No, porque iba a decir una cosa. Olvidémonos por un momento del Himalaya, tal. Hablemos, por ejemplo, de la guerra, de coger el coche y un accidente, de 1000 cosas que no tienen nada que ver con esa sensación de cansancio extremo. Vayamos al accidente normal y cotidiano y otras cosas. Y sabes que cuando hay gente que se sube ya en una caravana, por ejemplo, de militares y dice, Dios mío, mañana me matan, y otros que dicen, voy a sobrevivir a la guerra, y al final sobreviven a la guerra. Y es porque lleva pienso y creo que tienes una receptividad como adelantarte y decir, es que no me va a pasar nada, estoy tan convencido de que no me va a pasar nada. Pero eso se llama fe, ¿eh? Se llama fe, sí, se llama fe, pero por ejemplo yo no soy una persona religiosa, pero sí tengo sí, no fe religiosa, efectivamente, sino sí. Fe en algo, ¿no? Sí, sí, pues ya te digo, yo cuando en situaciones que no tienen nada que ver con lo extremo,
pero sí he tenido esa sensación del cansancio extremo, de lo que es la dopamina, por haber hecho deportes de contacto, y la sensación del corredor de fondo, que es súper curiosa. Y hay un momento en el que rompes una barrera y es que no te cansas. Y aguantas y aguantas Claro, y aguantas. ¿qué ha pasado ahí, no? Sí, la dopamina, que hay un momento en el cerebro en el que la dopamina es una cosa maravillosa que nuestro cerebro da, y la palabra doping, porque nuestro cuerpo no lo da de una forma natural, en el que tú llega un momento en el que efectivamente, o sea, jugando a rugby no te duelen los golpes, la gente dice, ¿cómo que es imposible que no te duela? Que no duele, pero nada, en absoluto. Es como si el cuerpo estuviera utilizando una serie de elementos físicos para protegerte, en ese caso. Claro, pero ahí estamos hablando de algo pura y duramente químico, y lo que yo hablo no. Es de la persona que va a la guerra y tiene esa fe, como tú dices, pero luego hay otra cosa fundamental también, pienso, además de la fe, los lugares, o sea, las circunstancias. Vale, la guerra es una cosa, un atentado terrorista es otro, las montañas es otro, la selva es otro, el desierto es otro, pero sí es cierto que hay lugares que por lo que sea, cuando uno está allí, aunque no tengas esa fe, te la dan. Por ejemplo, ¿por qué para el judaísmo, el cristianismo y el islam las tres grandes revelaciones se hacen en montañas? El Sinaí para los judíos, es el monte Gira para los musulmanes y el monte Hermón para los cristianos. Es curioso, porque sí, los tres en montaña. Porque en toda América las montañas son Apu, monte sagrado. Efectivamente, o sea, ¿por qué en la montaña? O sea, esos son los dos factores, ese de fe y otro de esa fe que puede a la guerra, a los accidentes y a todo, y otro de que realmente hay lugares que no sé por qué parece que están tocados por la mano de algo que yo no comprendo y que otra gente llama Dios. Hay que contar más casos esta noche, porque hay muchísimos. Yo estoy recordando uno que contamos en Cuarto Milenio. ¿Tú te acuerdas, Carmen, de unas personas que en el coche observan algo que parece que es la madre de ellos, la madre que ya ha fallecido, y la ven, están de noche y ven que la madre se les aparece como con una especie de mortaja con la mano, y detienen el vehículo y se dan cuenta, se quedan dormidos, abren y se dan cuenta que estaban justo al límite de un barranco. Oye, a la vuelta teníamos que saber, Carmen, ¿qué se sabe, aunque sean titulares para luego seguir, de esa figura que la religión cristiana, digamos, ha modificado o ha generado con todas estas experiencias? Ángel de la guarda, todos hemos oído hablar de eso, ¿no? Pues todos lo definen como una entidad protectora, una entidad que además nos va guiando en el camino y que nos protege cuando lo necesitamos. Dicen en muchos pasajes bíblicos que cada uno tenemos una figura, un ángel de la guarda, que siempre está junto a nosotros. Incluso Platón ya mencionaba a esos ángeles de la guarda. También en el Islam hay esos ángeles o entidades protectoras. Allí los llaman dos ángeles que residen en ambos hombros. Dicen que cada uno está en un hombro. En el zoroastrismo también se dice que cada persona es acompañada por un ángel de la guarda que actúa como guía durante toda su vida. Pero vamos, en el cristianismo desde el siglo V más o menos, desde el año 400, es cuando se empieza a hablar verdaderamente de esta figura. Bueno, pues seguimos ahondando entre el cerebro, la ciencia y estas presencias. El tercer hombre, continuamos. The people who were religious, la gente que era religiosa en el momento de su experiencia, en otras palabras, las personas que ya tenían fe, creencias espirituales firmes, creen que fue una experiencia religiosa. Por ejemplo, la maravillosa e increíble historia de Lynn Robertson y su familia. Ella sintió una presencia aquella noche, ayudándoles y animándoles, y decía que era Jesucristo. Y Ron DiFrancesco, que dice ser católico romano, cree que el tercer hombre era un ángel de la guarda. Por lo que las personas que ya tenían fe, obviamente interpretan lo que ocurre como una experiencia religiosa. Pero la gente que son escépticos, que no creen, ellos lo explican de forma diferente, como Reinhold Messner, uno de los míticos alpinistas. En este caso, él sintió que era algo de su interior, que él mismo estaba generando la experiencia. Bien, esto es un misterio para mí, porque mucha gente ha tenido estas experiencias desde hace siglos. En años recientes incluso han aumentado, porque mucha más gente participa en deportes extremos, aventuras y exploraciones.
adventures and exploration. 2 y 8 minutos. Exploramos este mundo nuevo, esta especie de grieta que se abre a partir de esta noche en el mundo de los misterios. Aunque en España se ha titulado como El Tercer Hombre, y sorteamos además 3 ejemplares de ese magnífico ensayo, digno de tener muy en cuenta. En la edición original en Canadá se llamaba El Factor Tercer Hombre, que significa simplemente que en el momento extremo aparece algo. Claro, por lógica, cuando ha habido una tertulia intensa como siempre en el tiempo del informativo entre los miembros de este equipo, yo lanzaba una pregunta. ¿Alguna vez nos ha ocurrido a todos eso de salvarnos por los pelos? Salvarnos de algo muy grave que nos iba a ocurrir, como si alguien dijese que todavía no es tu momento. Pero también ocurre en ocasiones que hay personas que sin merecerlo, desde luego, ocurre todo lo contrario. Esa persona que nunca va en tren y esa mañana, por una decisión en un momento espontáneo, decide montarse en ese vagón y, por ejemplo, ese vagón salta en 1000 pedazos por el estallido de una bomba. Habría que pensar, por tanto, en entidades que provocan todo lo contrario. Si creemos en seres protectores, hay que imaginar cuando hay mala suerte, cuando hay desgracia injusta, cuando, hace poco lo decíamos, ese individuo va caminando por la selva tranquilamente de un pueblo a otro y casi nota que una daga de unos criminales le ha cortado la cabeza y sigue andando prácticamente decapitado. ¿Por qué ese hombre tenía que estar ahí, en ese momento? Si hay gente que nos protege, ¿qué pasa cuando ocurren estas cosas? Queremos que nos contéis, como estáis contando, vuestras experiencias. Es una de esas noches en las que de repente las vías de contacto, el 27640, la página web de la cadena SER, la encuesta en ikerjimenez.com, se convierten en sacos sin fondos, donde llegan miles de experiencias, cientos de mensajes que hablan de cosas que les ocurrieron, con nombres y apellidos, que os ocurrieron. Y esto debe ser estudiado, debe ser puesto bajo luz y taquígrafos. Hay casos sorprendentes. Ahora, si os parece, descendemos a las profundidades. No solo en las alturas del mundo han ocurrido estas cosas, no solo la falta de oxígeno por la altura, sino cuando descendemos allá abajo, cuando el sonido de la descompresión de un buzo o de unas bombonas de oxígeno fallan o uno se pierde. Hay una historia terrible que yo siempre recuerdo. Una de las cuevas prehistóricas con dibujos más raros es la de Gargás y la de Cosquer. En la cueva Cosquer había una circunstancia, estaba sumergida. 3 de los primeros visitantes que se metieron en esa cueva, imaginaos por favor el gran atolón, y debajo de la piedra, quizá en tiempo remoto, el mar estaba mucho más abajo, las aguas habían cubierto todo, habían cubierto una especie de Capilla Sistina. Aquellos 3 buceadores entraron y, hipnotizados por las extrañísimas pinturas, fueron descubriendo la primera gran cueva bajo el agua. Pero se perdieron. ¿Os imagináis lo que es sentirse perdido entre estalactitas, estalagmitas, oscuridad, el oxígeno que va faltando, y quien está viendo tu muerte son extraños animales, espíritus de animales, e incluso extraños chamanes que te miran pintados hace 28.000 años? Sin duda la experiencia de sentirse desamparado bajo el agua tiene que ser de las más terribles. Hay un caso que recoge Geiger que es sorprendente, Carmen. Pues sí, es el caso de Stephanie Swave. Era agosto de 1997, de 1997, perdón. Stephanie es buceadora profesional, iba a realizar una inmersión para recoger una serie de sedimentos. Se sumerge en una cueva del Mermaid Lair, en el lado sur de Gran Bahama. Tenía que llegar hasta el fondo de la cueva, eran 300 metros, y tenía que adentrarse 30 metros de profundidad. Es geobióloga. Iba a recoger esas muestras porque se las había encargado otro científico. Estudiaba el polvo del desierto del Sáhara que el viento había transportado a través del Océano Atlántico hasta el fondo de esa cueva submarina. Había comenzado esta chica a tomar clases de buceo cuando todavía estaba estudiando geología en la universidad. Enseguida
se convirtió en una pasión para ella, el sumergirse en las aguas, y un año después de esa primera clase ella ya estaba buceando en cuevas. Pero cae en sus manos un libro que se llama Blue Holes of Bahamas. El autor era un experimentado buceador, Robert Palmer, que poco tiempo después conocía a Stephanie. Bucean juntos en una cueva en la isla de Andros y en ese momento se enamoran y ya viven toda su vida juntos. En esta ocasión la inmersión la tenía que hacer ella sola. ¿Por qué? Porque su marido había muerto unos meses antes mientras buceaba en el Mar Rojo. Además, nunca encontraron su cuerpo. Cuando llega al final de la cueva, Stephanie empieza a recoger las muestras, tarda una media hora más o menos, y cuando ya de repente empieza a recoger sus herramientas, se da la vuelta y se da cuenta de que le falta el cabo de guía. El cabo de guía es una cuerda que todos los submarinistas profesionales van llevando porque son cuevas que no son rectas, sino que tienen muchos entrantes y salientes, tienen muchos subtúneles, y para no perderse, para encontrar el camino, pues luego tienen que coger ese cabo de guía y ir hasta la superficie. Bueno, pues en un momento dado se da cuenta de que lo ha perdido ese cabo y que no va a poder salir. Tan solo le quedan 20 minutos de oxígeno y piensa que ha llegado su hora. Te voy a leer, si quieres, incluso sus palabras, Iker. Stephanie decía: en ese momento perdí la esperanza de vivir. Estaba preparada para abandonar este mundo. Me sentía muy deprimida y echaba mucho de menos a Rob. Ya había sufrido bastante. Stephanie tira la toalla y, como suele suceder en todos los casos del tercer hombre, hay un momento en el que siente que no está sola, que en esa cueva, bajo el agua, a 30 metros, hay alguien más con ella. Dice que en un momento dado su cuerpo pues empieza a flotar de una manera más relajada en el agua y que su campo de visión se hace más luminoso. Y oye una voz que es la de su marido fallecido y que le dice: basta, Steffi, cálmate. Recuerda, puedes pensar que puedes o que no puedes, y cualquiera de las opciones es correcta. ¿Te acuerdas? Ella en ese momento identifica que es su marido, que es Rob. Se sienta en una de las rocas de la cueva, se tranquiliza y entonces ve el cabo de guía, esa cuerda que la iba a salvar, flotando, y como de forma luminosa que era blanca, flotando al lado de ella. Justo en ese momento, la presencia, en este caso de su marido fallecido, desaparece. Ella ya está salvada. Casos impresionantes es poco, con personas que han sobrevivido y lo han contado a este investigador. Tiene que ver la religión. John Geiger iniciaba esta segunda hora con la importancia que la religión es evidente. Es evidente, una cosa no se puede negar. Quien tiene creencias religiosas y está en un trance de muerte, quien las tiene de verdad, desde luego tiene que sentir un alivio muy diferente del ultraescéptico materialista. Porque para el ultraescéptico materialista, equivocado o no, que yo no lo sé, no existe nada y la propia nada es un poco angustiosa. Para la persona que tiene esas creencias, existe algo, y algo que no es malo. Por lo tanto, hay ahí un factor diferenciador. Lo curioso, no me digáis que no, es cuando, por ejemplo, los protagonistas son niños. Antes Santi nos ponía los pelos de punta con esa descripción. Niños que cuando hablan de esas presencias incluso imitan su voz. Mucha imaginación. ¿Os acordáis de la historia de niños perdidos? Niñas en concreto. Era justo, fijaos, y ahora lo debatimos, cuando aceptaban que iban a morir, en el momento en que sabían que todo estaba perdido, aunque tuvieras 3 años, en el instante en que, como Ron Di Francesco, primer protagonista de esta noche, o otros exploradores, hasta niños, se dan por vencidos. Porque no son muertes traumáticas, no son muertes instantáneas, sino que hay un momento en que el hombre, la mujer, el niño, decide, sí o no. Y en ese umbral de la duda, es esa voz la que te hace tomar una opción. Javier Sierra, sin duda, identifica los casos de este nuevo mundo del tercer hombre, o factor tercer hombre, con lo que llamábamos hasta ahora aquí en España damas protectoras. La verdad es que leyendo el informe de John Geiger, esas historias
damas protectoras que aparecen citadas en muchos rincones de la geografía española, desde luego en cotas muy inferiores a los 5.000 metros de altura, pero cuyos protagonistas eran niñas muy jóvenes, niñas de apenas 3, 4, 5 años de edad, que de repente, cuando estaban a punto de morir de frío o de inanición, sentían una presencia amistosa, femenina, maternal, que las protegía y que las cuidaba hasta justo el instante en el que eran rescatadas. Pues recuerda muchísimo estos casos del tercer hombre. Le preguntábamos a Sebastián Álvaro también por su opinión personal, y es curioso, por ahí coincidiría, por ejemplo, con Juan G. Vallejo, que por ejemplo se identifica, por aquí tenemos de todo, con una persona no religiosa. Él, más que no religioso, es escéptico en cuanto a la posibilidad de que haya espíritus. Sin embargo, no duda de los testimonios de sus compañeros. El fenómeno existe. Ahora, parte de nosotros, como decía Messner, digo yo, bueno, si parte de nosotros, no deja de ser un misterio. Entonces hay facultades ocultas que no nos enseñan a manejar y que se revelan, que nos dan un plus, que nos dan, si esto fuera una máquina, un videojuego, una vida más, una vida extra. ¿Qué es para Sebastián Álvaro, director del Filo de lo Imposible, el tercer hombre? Probablemente sea un apartado de nuestra mente o de nuestro subconsciente a la que solamente accedemos en condiciones extremas, son en condiciones de supervivencia extremas, y que se crea o no se crea en estas cosas. Yo lógicamente soy más racional, soy más escéptico, pero en definitiva, se crea o no se crea, nos ayuda a sobrevivir. Encontramos una persona que es una especie de bastón que necesitamos. En el caso de Hermann Bull está claro, ¿no? Porque está en solitario. En el caso de Juanjo San Sebastián también. Estás en un sitio perdido, a punto de morir, en unas condiciones de extrema dureza y también de extrema soledad. Nuestro subconsciente se inventa otro que se encarga de darnos fuerzas, de bajarnos, de hacer que sobrevivamos, en una palabra. ¿Y eso no es milagroso? ¿Subconsciente o lo que sea? ¿No es milagroso? Habla Sebas Álvaro de muchos otros montañeros. Ha tenido compañeros que han muerto y otros que han descrito perfectamente las alucinaciones o visiones reales de alguien que les ayudaba, que les mantenía, por ejemplo, en una garita con 3.000 metros de abismo a sus pies, hablándoles. ¿Alucinación del cerebro u otra cosa que marca de por vida? Juanje, ha recogido más casos de esta historia del tercer hombre. Sí, a mí la verdad el que más me ha impresionado con diferencia, y tiene mucho que ver con la religión, fíjate que yo no soy religioso, pero por la dureza y la crudeza del hecho en sí, es el que vivió Kenneth Cook en 1943. Iba en un barco mercante, torpedeado, y de los 50 y tantos marineros que hay, solamente 14 llegan a alcanzar un bote salvavidas. Bueno, pues de estos 14 marineros que van en el bote salvavidas, pues imagínate cómo van pasando los días, las semanas, empiezan a morir algunos de ellos, poco a poco van teniendo que tirar los cadáveres por la borda y viendo cómo los tiburones se comen a sus compañeros. Y ahí en esos momentos, que claro, no es como el montañismo, que es porque a 8.000 metros o 7.000 aguantas 24 horas o 48, aquí no, aquí se aguantaron más de 40 días. Estas 14 personas solamente vivieron 2, ¿vale? Entonces, en esos 40 días, imagínate, algunos con la lengua morada, reseca por no poder tomar, no habían podido coger absolutamente nada del barco, ya que fue torpedeado. Sabían que estaban en medio del mar, en medio de la nada, también se de Ciudad del Cabo en dirección a Londres, en la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, pues poco a poco van muriendo compañeros, pero hay un chaval joven que a Kenneth Cook, justo cuando está agonizando, le coge fuertemente y le viene a decir algo, te lo voy a leer literal, viene a decir, voy a morir, he hablado con Dios, algunos de vosotros lograréis salvaros y creo que tú estarás entre ellos. Quería que transmitieras un mensaje a mi padre y a mi madre. ¿Lo harás? Le dijo, por supuesto, y diles que he muerto como un buen cristiano. Kenneth Cook, cuando este chaval se le muere en sus manos,
dice que hay un momento en el que él ve el rostro de Cristo, de Jesucristo mismo, en la cara de este muchacho. Pero siguen pasando los días y no aparece absolutamente nadie. De las 14 personas empiezan a quedar 7, 6, 5, 4, 3, y cuando quedan solamente 2 deciden ya pues hacer un pacto, y si en 24 horas no le recogen, suicidarse. Aparece un barco milagrosamente más de 40 días aguantando y rescata a estas 2 personas, Kenneth Cook y un compañero. Su compañero estaba tan débil que a los pocos días fallece en el barco mismo que le recoge. Kenneth Cook le cogió tanto pánico al mar que acabó su vida de guardabosques. Jamás volvió a ver el mar. Se fue a un bosque y dijo que jamás quería ver el mar, pero cumplió la palabra a su amigo y fue a ver a sus padres y le dijo que su hijo había muerto como un buen cristiano. Historias al límite, antes de que Santi nos cuente las últimas, porque lo interesante de esto es que están llegando casos nuevos. Desde la antigüedad más remota, desde que el hombre crea las religiones y crea a esos personajes tan raros, ¿verdad? En el fondo tan raros en la iconografía, no dudan de utilizar sus poderes en ocasiones, hasta con violencia, no dudan en protegernos en otras. Los ángeles, los enviados, pueden ser ángeles de la guarda o puede ser el ángel que toca la corneta para anunciar el apocalipsis. Qué curioso oficio o naturaleza, ¿verdad? Antes de que Santi nos cuente esos casos de ultimísima hora, Carmen, hay uno de una aviadora que también es absolutamente increíble, pero son supervivientes, nombres, apellidos y declaraciones, muchas de ellas, como la de Ron Di Francesco en las Torres Gemelas, ante el juzgado, ante el juicio del siglo por los sucesos del 11S. Se llamaba Edith Fold, fue una de las primeras mujeres aviadoras junto a Amelia Earhart. Fold obtiene la licencia de piloto en 1928 y enseguida comienza a trabajar haciendo espectáculos de piruetas aéreas. También empieza a participar en competiciones, sobre todo femeninas, que en la época estaban pues muy de moda. En una de ellas, en 1932, Edith pierde el rumbo. Observa que le queda poco combustible y lo único que ve es una vía férrea. Ella, ante el temor de estrellarse, de quedarse sin combustible, decide aterrizar en esa vía, pero justo en el momento en el que está descendiendo, una voz dentro de la cabina de su avión le grita: no, Eddie, no lo hagas. Ella se queda pálida porque inmediatamente conoce de quién es esa voz. Y esa voz pertenecía además a una compañera de colegio, una chica que había fallecido en un accidente de tráfico cuando era adolescente, pero en ese mismo momento se la representa junto a ella en la cabina. La llamaba la copiloto fantasma. Después de escuchar esa voz, inmediatamente sube la palanca del avión, empieza a ascender, continúa su rumbo y a los pocos minutos se da cuenta de que está la pista de Phoenix y puede aterrizar sin tener ningún rasguño. Pero no sería el único caso, Iker. Un tiempo después, ella declara que nunca vuela sola, que hay algún tipo de presencia que se sienta junto a ella como si fuera su copiloto. Ahora que lo pienso, dice, en momentos de grave peligro, una mano invisible se hace con los mandos y me salva. ¿Y por qué dice esto? Porque durante la Segunda Guerra Mundial ella empieza a servir en el Air Transport Auxiliary. Pilota aviones desde la fábrica hasta las diversas bases de las fuerzas aéreas. En una de las jornadas, mientras pilotaba un bombardero tipo Mosquito que tenía que llevar a una de esas bases, se da cuenta de que se ha desorientado totalmente porque hay una niebla muy espesa, una niebla que no la deja ver absolutamente nada. Visibilidad nula, como lo llaman los pilotos. Viendo que se acercaba el final, empieza a rezar. Y justo cuando lo da todo por perdido, oye una voz que le dice: Eddie, mira hacia afuera. Saca la cara por la pequeña ventanilla que tenía y se da cuenta de que hay un gran monte con el que estaba a punto de estrellarse. De nuevo levanta la palanca del avión y no se estrella. Reconoce que era la voz de su padre que había fallecido hacía unos meses, y ella identifica que la ha salvado de nuevo un piloto fantasma que viaja junto a ella. ¿Sigue habiendo casos? ¿Se están recopilando, como está ocurriendo esta noche en nuestras vías de contacto, nuevas historias de salvamentos al límite? Nos lo cuenta el autor de este libro, John Geiger.
En el libro yo me centro en personas en situaciones extremas y ambientes inusuales. Es en eso en lo que he concentrado mi investigación y trabajo. Pero desde que el libro fue publicado han contactado conmigo cientos de personas por email. Han escrito sus experiencias en mi página web thirdmanfactor.com y son personas normales que vemos diariamente, que viven de forma común sus vidas. No son aventureros ni exploradores, y ellos también han vivido estas experiencias. Por ejemplo, una mujer que se vio atrapada en medio de un asalto bancario en Estados Unidos. Los policías y ladrones estaban disparándose unos a otros con pistolas de mano. Y ella permaneció en medio del suelo del banco y dijo tener esta experiencia. He podido contactar con 2 supervivientes de accidentes aéreos, uno en Alaska y otro en Canadá, y tuvieron esta experiencia. Todo el mundo puede experimentar, todo el mundo puede tener acceso. Es una fantástica idea pensar que nunca vamos a estar solos, de que de alguna manera tengamos esta habilidad de generar un amigo, un compañero, que incluso gente que permanece ingresada en el hospital por un cáncer haya tenido esta experiencia. El factor tercer hombre continúa como una sombra a la que no habíamos prestado atención, pero quizá es muy importante. Santi, últimos casos. Pues sí, porque tanto John Geiger como por su propia cuenta, como lo que le está llegando de personas completamente anónimas, de gente como tú y como yo, pues está ampliando la casuística hasta niveles que él mismo efectivamente ni creía. Entre los que él ha recopilado nuevos, por lo diferente a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, destaca uno que ha sucedido en el Tour de Francia de este mismo año. Te cuento. Un ciclista, Bradley Wiggins, un ciclista británico, estaba afrontando, y esto se lo cuenta el diario Guardian en su momento, estaba afrontando la subida al Ventoux, que es una etapa durísima. Bueno, donde algún británico ha muerto, como Simpson. Espérate. Bueno, el Mont Ventoux, el monte ventoso, pelado, desértico, y donde Simpson murió... Tom Simpson, en circunstancias terribles, exhausto, y las imágenes que se llegaron a fotografiar y a filmar de un hombre haciendo eses y cayendo rendido muerto. Efectivamente. Pues estaba en esa tremenda etapa Bradley Wiggins cuando empezó a sentir que le fallaban las fuerzas. Tal vez había calculado mal la dosificación del esfuerzo, tal vez había subestimado el reto que esa cumbre es para un ciclista, pero el caso es que la temida pájara que le dan a los ciclistas en este deporte asomaba ya sus orejas en el horizonte y realmente no podía más. Un abandono era una perspectiva que cada vez estaba más cerca, mucho más cerca que la cumbre. Y en ese momento él notó esa presencia, notó la presencia de alguien que estaba de alguna forma pedaleando con él, que lo sentía sobre su hombro. Y él dice que sintió la presencia de Tom Simpson, de su compatriota Tom Simpson, que le fue ayudando, que le fue dando ánimo, que le fue empujando literalmente cuesta arriba hasta que coronó el puerto y pudo tomarse el descanso de hacer un descenso y recuperar fuerzas hasta el final de la etapa. Él se sentía al límite y en el límite, y la pregunta es, intoxicación no solo química o cuestión de energía pura y dura, sino contaminación anímica, es decir, él seguro que sabía, como inglés y ciclista, no me cabe la menor duda, de la muerte de Tom Simpson. Pero ¿hasta qué punto? Eso de sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Esa frase tan española. Más casos. Acabó decimos la etapa, o sea, no solamente aguantó el tirón, sino que... Notó la presencia de Simpson. Notó la presencia de Simpson y lo declaró públicamente a los diarios británicos. Otro caso muy distinto. Otro caso muy distinto es el que citaba por encima en la entrevista John Geiger, que es efectivamente el de un hombre de 20 años, cuenta la historia ya bastante más mayor, pero cuando tenía 20 años, un buen día, pues aprovechó una pausa en el trabajo para ir tranquilamente a sacar dinero y se vio envuelto, sin comerlo ni beberlo,
en un atraco muy violento a un banco, un atraco con rehenes, un atraco con tiroteo de la policía. Y además entró en el momento más inoportuno, cuando ya empezaba, justo ya se había desarrollado el atraco en sí, se habían tomado los rehenes. Justo cuando él entraba por la puerta del banco, las sirenas de la policía se oían, es decir, le pilló justo en medio. Y dice, no me extraña que Geiger escogiera entre los que le han llegado después de escribir el libro este caso, porque es ciertamente curioso. Y este hombre dice que literalmente sintió que algo, y efectivamente dice, no era algo agradable, era algo imperativo. Casi me arrastra hacia un lugar resguardado mientras las balas empezaban a silbar a mi alrededor. Y yo estaba en un estado de absoluto pánico, y toda mi intención era correr, era de alguna forma intentar escapar, era pánico irracional, pero aquello me retenía. Hay un momento en el que la cosa parece calmarse, y uno de los atracadores, con una escopeta de 2 cañones, repara en su presencia y se acerca hacia él y le encañona. Y en ese momento es cuando probablemente nota esta presencia de forma más fuerte, porque es cuando el impulso de huir es más poderoso, y entonces escucha la voz. La escucha con nitidez, la escucha con claridad, a sus espaldas, casi susurrándole en el oído: quédate quieto. Efectivamente, el atracador lo mira durante unos instantes, debe de comprobar que no se trata de una amenaza y que no hace ningún movimiento extraño, se da la vuelta y sigue a sus cosas. Con lo cual tenemos varios factores dentro del factor tercer hombre. Situación límite, da igual el tipo de creencia, la admisión de que algo muy grave nos va a pasar, posiblemente la muerte, y siempre, o casi siempre, la aparición de una voz, de un mensaje que directamente nos catapulta. Yo no sé si en un estado alterado de conciencia, y si solamente las alucinaciones podrían explicar sobre todo lo milagroso de los salvamentos. Esta noche, 2:36, con las diferentes vías de contacto que tenemos y que ahora repetiremos, está llegando un aluvión de mensajes. Primero había una encuesta, Carmen. Una encuesta en la que están votando en ikerjimenez.com, donde se preguntaba: ¿crees que hay entidades que nos protegen? No, un 27,9%, y sí, un 72,1%. Y además damos luz a este libro de la editorial Ariel. El canadiense Geiger ha publicado El tercer hombre, a modo de ensayo, no es nada novelado, ni es un ensayo sobre estos testimonios, claro, de es gente que se ha encontrado con como el lo de tercer Raymond hombre. Moody con Vida después de la vida. Sí. Pero lo que me cuentas, y no sé qué opináis de esto, es que están llegando un montón de mensajes impresionantes, sobre todo con el tráfico. Sí, sobre todo con accidentes de tráfico. Hay muchísimos de los mensajes que nos hacen referencia a que alguien o algo les salvó. Nos dicen: sí, creo en el ángel de la guarda. Mi novia y yo tuvimos un accidente de coche muy grave. El coche quedó chatarra y no sé, pero salimos ilesos. También nos dice Carlos Cordero de Málaga: mi mujer en un cruce con el coche le gritaron ahora no, frenó y evitó el accidente. A mí me han sujetado varias veces. Soy taxista fijo en turno de noche, me ha pasado 2 veces, me quedé dormido conduciendo. De repente alguien me sacude violentamente evitando el accidente. Por supuesto que existe esa especie de entidad que nos protege. Mi marido, trabajando de noche mientras conducía, despertó repentinamente antes de caer por un barranco. Constantemente. Vanessa de Las Palmas. Hola Iker, hace años volqué un camión cargado con 24 toneladas de embutidos por un barranco de 75 metros y ni siquiera me torcí un pie. ¿Cómo pudo ser? Antonio Rodríguez Alcón nos decía que: buenas noches, milenarios. Uno de los tantos momentos que recuerdo en las que el ángel de la guarda o supervivencia me ayudó fue una tarde. Estaba parado en un semáforo, delante de mí había un camión cargado con vigas de las que ponen en las autovías. De pronto oigo una voz en mi cabeza que me dice: pon el intermitente. Y así fue, puse el intermitente. Después miro por el retrovisor y veo que un coche viene a una velocidad de vértigo hacia mi coche, pero al ver que yo tenía el intermitente puesto, cambia de carril al izquierdo e impactó con el coche que había al lado mío.
el cual fue a parar al carril contrario. Gracias a Dios no pasó nada, pero si yo no hubiera puesto el intermitente, gracias a esa voz, creo que habría fallecido. También Miguel Ángel de Sevilla nos decía: algo tiene que haber, y lo digo por mis experiencias. He tenido un accidente de coche junto con un amigo, y aunque el coche quedó siniestro, a nosotros no nos pasó nada, ni un rasguño, como si nos hubiesen sacado del coche y vuelto a poner dentro tras el porrazo. Hace unos 30 años, nos decía Fina, algo o alguien evitó que nuestro autocar cayera al vacío. También hay personas, hay oyentes que lo relacionan con familiares ya difuntos. Por ejemplo, Alejandro Rodríguez nos decía: soy Alex de Madrid, mi ángel de la guarda es mi abuela. Os explico la historia. Ella murió en agosto, a los 2 meses me tuvieron que operar de apendicitis. Fue el mismo día en el que ella cumpliría los 69 años. Cuando me operaron me pusieron en la misma habitación y en el mismo número de cama en la que estuvo ella antes de morir. Por eso creo que ella estaba protegiéndome de todo lo malo. Un saludo. Pablo nos decía que cuando tenía 11 años, padeciendo de vértigo, se iba a desplomar por un terraplén. Me desvanecí y algo versus alguien me atrapó. Miré para atrás y no vi nada. Soy Deme y la verdad es que yo no creía hasta que vi que la casa de mi madre estaba a punto de quemarse, pero de pronto el viento cambió y algo la protegió. Incluso para poner colofón a toda esta información, a todo este dossier sobre el tercer hombre, sobre esas ayudas a última hora, tan evidentes, no es solo la suerte, sino parece que algo más. Tenemos una voz de película, de un hombre además anticurioso. Habría que hablar un día en profundidad de Nicolas Cage y de su tremendo interés por los temas que nos interesan. 2 policías atrapados precisamente en las Torres Gemelas, y la gente, pensó en una película más. Terrible, porque eran 2 policías con esos 100 pisos más o menos encima, atrapados y sin salida. Fue un éxito mundial, que sonaba más o menos así. ¡Sargento! ¡Hay niños en la guardería del número 5! Lo sé, los han sacado. A ver, escúchenme. Y casi Matis. Le está buscando a usted. Tenemos que evacuar la torre. ¿Quién sabe utilizar una máscara? Me refiero a la máscara y a la botella. Sargento, yo hace 4 años que no las he usado. ¿Qué estoy diciendo? Que den un paso al frente. Voluntarios. Yo iré, sargento. Y yo. Yo estoy con usted. Uno de esos momentos que cambian el mundo. Esos policías piden un paso al frente y, como tantas otras veces, ese valor heroico que surge en algunas personas en esos momentos clave les lleva hacia el infierno. Ese caso no era una película, ese caso era real. Era el caso de un agente portuario de Nueva York, se llamaba Will Jimeno. Piden voluntarios para ir a ayudar en las Torres Gemelas. Él se ofrece voluntario. Se encontraban en la Torre Norte, empiezan a ayudar a gente, sacan incluso a algunas personas, y cuando están 5 de sus hombres dentro, un equipo de 5 policías entra justo en esa Torre Norte cuando oyen que se empieza a desplomar algo. Es la Torre Sur. La Torre Sur se desploma y hace que ellos queden atrapados. Pero no solamente eso, se encontraban dentro de la Torre Norte, pero ya los escombros de la Torre Sur hace que queden atrapados. De esos 5 hombres, en un primer momento 2 de ellos pierden la vida. Tan solo quedan 3, entre ellos Jimeno, Pezulo, se llamaba el otro, y McLoughlin. Los 3 están atrapados bajo los escombros. Jimeno no se podía mover porque además tenía pues un gran muro que se había caído sobre sus piernas y las tenía completamente destrozadas. Pezulo intenta ayudarle y McLoughlin estaba un poco más arriba. Están 20 minutos atrapados cuando notan que la segunda torre, que la Torre Norte, se desploma encima de ellos. Entonces son miles de toneladas, Iker, de escombros las que hay encima de estas 3 personas. Pezulo pierde la vida después de ese segundo desplome. Llevan más de 10 horas debajo de todos esos escombros sin que nadie logre rescatarlos porque no daban con ellos. Es más, creían que habían muerto, no los daban ya por vivos a ninguno. Cuando dice que se le aparece una figura. Él cree que se va a morir de sed, dice que por las heridas está en un estado de inanición terrible y cree que se va a morir verdaderamente porque ya no le quedan fuerzas para seguir luchando. Cuando de repente ve una figura que le dice: saldremos de aquí. Él lo identifica con Jesucristo, dice que es muy religioso y que en ese momento
parece que se le ha aparecido Jesús. Tú fíjate, yo voy a los datos más que a la figura que él ve. De las 2.800 personas que quedan sepultadas bajo esa torre, solamente 20 logran sobrevivir. Una vez más, la ficción queda muy corta. ¿Alguna conclusión sobre este tema, compañeros? Que nos pone un nudo a la garganta, porque claro, cuando uno ve las imágenes de las Torres Gemelas, quizá por el abuso y la repetición, porque es el momento de cambiar la historia, no se da cuenta de la cantidad de historias. Mientras Jimeno estaba sin solución ahí abajo, ahí arriba bajaba un hombre, Ron Di Francesco. Vaya inicio y final, Pues sí. Y la verdad es que si he sacado, después de leer durante esta semana este libro, alguna conclusión, sobre todo una conclusión de esa pregunta terrible de por qué unos sí y otros no. A lo mejor precisamente cuando se es consciente de que el fin está muy cerca, de que la amenaza es muy grande, precisamente en circunstancias terribles y prolongadas como casi todas las que hemos descrito, es posible que algunas personas tengan la sensibilidad o la suerte, o llámelo X, de contactar con algo, de romper un velo que nubla su vista y volver a ser otra vez esos niños de 3 años que son capaces de ver a los amigos invisibles. Yo lo que creo es que este hombre acaba de abrir aquí, bueno, pues un nuevo campo al misterio, como hizo Raymond Moody. Vuelvo a repetirlo, porque me parece fascinante. O sea, hemos pasado del Ángel de la Guarda clásico y algo que, fíjate, que todos los que estamos en el misterio, yo nunca lo había enfocado así, no lo había pensado de esta manera. Y lo que me ha hecho reflexionar mucho cuando me he leído el libro, pues son un par de cosas. Lo primero es que realmente, lo comentábamos antes ahí fuera, cuando el descanso, ¿no? Pienso que muchas veces nuestro destino, que parece increíble, nuestro destino depende de nosotros mismos, de nuestra fe, de nuestra valentía, de nuestro honor, de nuestro coraje, de nuestra alma. Pero que sí que ese destino depende de nosotros mismos, porque estoy convencido de que el que va a una batalla va diciendo me voy a morir, ese día muere. Pero muchas veces cuando uno va con el ánimo de decir voy a sobrevivir, pero se te puede pasar ese momento y ese sutil destino conduciendo, como tanta gente que nos está mandando mail, en una guerra, en cualquier momento. Lo increíble es que al final ese destino que parece marcado por los dioses lo podemos marcar nosotros mismos. 2:47, aunque también había que hacerse esa pregunta, ¿no? Cuando la mala suerte actúa, sería para hablar de otro fenómeno, ¿no? Cuando la terrible mala suerte actúa. ¿Tu conclusión, Carmen? Porque es muy emocionante estas historias, ¿eh? Mi conclusión es que hay algo o alguien, muchas veces yo creo que son esos familiares que ya no están con nosotros de manera física, pero sí en otro plano, los que, no sé si inconsciente o subconscientemente, te hacen el seguir, el no tirar la toalla cuando estás en situaciones críticas, cuando estás a punto de morir. Es una fuerza, llamémoslo unos ángel de la guarda, otros Jesucristo, o otros lo identifiquemos con esos familiares que nos acompañan, pero creo que sí, que es una fuerza interior que nos hace superar muchas de esas barreras. Me gustaría parafrasear en esta historia que hemos abierto, como bien dice Juan G. Vallejo, una grieta nueva en el mundo del misterio, compilada, ordenada. Ahora hay que opinar, claro. Parafraseando a nuestro querido amigo el doctor Cabrera, ¿no? Que un día me dijo, no es cuestión de ser religioso, pero hay que tener fe. Fe en lo que uno quiera, pero fe. Fe significa creer a pesar de lo probable, a pesar de lo lógico. Fe en lo imposible en ocasiones, que es una creencia. Porque sin fe, simplemente, uno no puede vivir.